para hacer como algunos comentarios o algunas reflexiones filosóficas detrás de esta historia, ¿no? Que parece muy linda, muy divertida, ¿sí? Pero que está acompañada con una filosofía muy, muy, muy profunda, ¿sí? Chaitanya Mahaprabhu dice que a lo largo de todos los Vedas solamente se pueden encontrar tres cosas: Sambandha, Avideya y Prayoyana. Sambandha Tattva significa el entendimiento de la filosofía, ¿sí? El entendimiento de la filosofía de conciencia de Krishna. ¿Y qué significa entender filosóficamente la conciencia de Krishna? Significa entender que yo no soy este cuerpo, que soy un alma espiritual y que por lo tanto mi posición original es ser un eterno sirviente de Krishna. Para entender esa gran realización, uno debe estudiar muy detenidamente el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es Sambandha Tattva, es la escritura que representa el principio filosófico de la conciencia de Krishna. Y el Sambandha Acharya es Sanatana Goswami y su deidad Radha Madan Mohan. Por meditar en Sanatana Goswami, orar y pedirle sus bendiciones, ¿no? Uno puede entender este Sambandha. Y entender no significa simplemente entenderlo aquí. Entenderlo significa realmente cortar con todos los apegos que nos identifican con el cuerpo. Actualmente nosotros estamos identificados con este cuerpo. Y como estamos identificados con este cuerpo material, no podemos entrar en estos pasatiempos. Porque para poder entrar en este pasatiempo tenemos que tener un cuerpo espiritual. Y un cuerpo espiritual significa un cuerpo diferente de este cuerpo material. Por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita: Janma karma chamerivyam evam yoveti tattvaha tyaktva deham punarjanma naitimam etisorgima. Aquel que entiende la naturaleza trascendental de mi nacimiento y mis actividades, Janma y Karma. Dice, Tyaktva Deham. Tyaktva significa Tyaga, significa al abandonar. ¿Al abandonar qué? Deham. Deha significa el cuerpo. Tyaktva Deha Punarjanma. Punarjanma significa que al nacer otra vez, dice Krishna, Naiti Mam Eti. Naiti Mam. Naiti significa no obtiene un cuerpo material, sino Mam Iti. Mam Iti significa un cuerpo como el mío. Significa un cuerpo espiritual para estar presente en esta actividad. Entonces por eso es importante que nosotros entendamos la filosofía y sobre todo entender hacia dónde nos lleva. Conciencia de Krishna, la meta de conciencia de Krishna no es simplemente comer comida rica, vegetariana, ¿sí? O meditar para la paz mental, ¿sí? O, no sé, ser amigable con el medio ambiente. No, conciencia de Krishna, la meta de la conciencia de Krishna significa adquirir un cuerpo espiritual con el cual podamos participar de los pasatiempos que se ejecutan en el mundo espiritual.
Esa es nuestra meta, ese es nuestro prayojan, ¿sí? O nuestro sadhya. Sadhya y sadhana son dos cosas. Sadhana significa nuestra práctica y sadhya significa nuestra meta. Si nosotros no tenemos clara la meta, no nos podemos absorber en nuestro sadhana. Eso se llama avesha. Avesha significa la absorción interna en el sadhana. Si yo no tengo absorción interna en el sadhana, entonces cuando cante Hare Krishna, lo único que voy a hacer es meditar en mis problemas materiales cuando estoy cantando Hare Krishna. Meditando en la poquita plata que tengo, ¿sí? O en los problemas con mi esposa, o en el mal clima que está haciendo en la ciudad, todo tipo de distracciones materiales. Pero cuando yo tengo claro mi sadhya, ¿sí? Cuando yo tengo claro mi sadhya, cuando yo puedo contemplar estas narraciones de los pasatiempos de Radha y Krishna, entonces es mucho más fácil absorberme en mi sadhana y entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque levantarse a las 3 o 4 de la mañana no es fácil para nadie. ¿Es así o no es así? Y es mucho más difícil aún si uno no sabe por qué lo está haciendo. ¿No? Entonces, lo que hacen estos pasatiempos es precisamente darnos una razón por la cual nosotros debemos llevar a cabo esta práctica. ¿Sí? Entender cuál es esa conexión. Pero absorberse en estos pasatiempos no es algo barato tampoco. No es una cuestión de simplemente leerlos y ya. ¿No? Estos pasatiempos no se leen con la mente, ni con la boca, ni se escuchan con los oídos. Estos pasatiempos se reciben con el corazón. Y si el corazón no está todavía, no se ha convertido en un lugar habitable para estos pasatiempos, ellos no van a morar allí. Y simplemente los pasatiempos van a entrar por un oído y van a salir por otro. Pues para que los pasatiempos se queden allí en el corazón, tenemos que ejecutar el proceso. Y ese proceso se llama Abhideya. Abhideya significa la práctica. Y todos los días nosotros en la clase del Bhagavatam recitamos un verso muy lindo. Dice, Nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavatam sevayam bhagavati utamashloke bhakti bhavati nashti. Ese verso describe una plataforma de servicio devocional que se llama Nishta. Nishta. Nishta significa la plataforma en la cual el servicio devocional de uno se vuelve estable. ¿Por qué se vuelve estable? Porque ya no hay influencia de las modalidades de la pasión y la ignorancia. Porque uno ha pasado por encima de una etapa conocida como Anartha Nivriti, que es la purificación del corazón. Y esa plataforma de Anartha Nivriti es bien difícil. Y es básicamente la plataforma en la cual estamos la mayoría de los que hemos aceptado este proceso como nuestro proyecto de vida. Antes de llegar a Anartha Nivriti está Bhajana Kriya. ¿Y qué es Bhajana Kriya? ¿Alguien sabe qué es Bhajana Kriya? Realizar vaya en la práctica. Sí, la iniciación. Es cuando uno realmente toma la iniciación, pero no la iniciación de sentarse en un fuego y recibir un nombre extraño, ¿no? y un collarcito de 3 vueltas y otro collar muy bonito para cantar japa. Eso es algo externo. Iniciación significa cuando uno de corazón se rinde al maestro. Uno decide entregarle su vida al maestro. Esa es la iniciación.
En ese momento, uno entra oficialmente en el reino de Vajana Kriya, y por aceptar ese vayan o ese sadhana que le da el maestro espiritual, en el caso nuestro, ¿cuál es nuestro vayan? ¿Cuál es nuestro sadhana? Así es, 16 rondas y 4 principios. Este es el sadhana que nos ha dado a nosotros Srila Prabhupada. Por seguir ese sadhana que nos dio Srila Prabhupada, entonces nosotros entramos en Anartha Nivritti. Y en Anartha Nivritti se manifiestan muchos desafíos. La pérdida del gusto por cantar el santo nombre, que básicamente es el resultado de cometer ofensas, porque estando nublados por las modalidades inferiores de la pasión y la ignorancia, no sabemos reconocer la posición de un devoto y por lo tanto lo ofendemos. Y gracias a eso entonces Krishna retira el gusto por el santo nombre, y los anartas que veníamos, o la contaminación del corazón que veníamos tratando de mantener allí como bajo control, empieza de nuevo a salir y nos empieza a perturbar. Entonces es una etapa bien difícil, es una etapa muy desafiante, en la cual uno siempre debe permanecer en la compañía de los devotos. Porque los devotos, al tener experiencia en estas etapas del bhakti, nos pueden guiar, nos pueden decir, no se preocupe, es normal, todo está bien, continúe. Mam chayo vyavicharana bhakti yogena sevate sagunam samatifyaitam brahma guyaya kalpate. Krishna dice en el Bhagavad Gita, no importa cómo lo hagas, simplemente continúa haciendo. Entonces, avicharini bhakti. Avicharini bhakti significa bhakti continuo, ininterrumpido. Mam chayo vyavicharini bhakti yogena sevate. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Finalmente, sagunam samatifyaitam. El estado de Atita Guna. Atita Guna significa estar por encima de las 3 modalidades de la naturaleza material. Sagunam Samatifyaitam. Y por lo tanto, Brahma Guyaya Kalpate. Me puedo situar en mi verdadera posición, que es Brahma Bhuta. Brahma Bhuta significa cualitativamente uno con Krishna. Esa es mi verdadera condición. En este estado actual, mi situación es Jiva Bhuta. Jiva Bhuta significa que estoy separado de Krishna y estoy cubierto por la materia. Pero al practicar Bhakti Yoga de esa manera, incondicional, entonces yo puedo situarme en la plataforma Brahma Bhuta. Y cuando uno alcanza esta plataforma Nishta, entonces rápidamente comienza a desarrollarse un gusto. Eso se llama ruchi. Y gracias a ese gusto, entonces se desarrolla apego. Apego significa asco. Y gracias a ese apego, entonces se empiezan a manifestar síntomas extáticos de amor por Krishna, conocidos como bhava. Y después de ello es que viene el amor puro por Krishna. Entonces, como vemos,
no es algo fácil ni barato, ¿sí? Es algo que cuesta, ¿sí? Cuesta bastante. Pero tenemos una gran noticia, una gran esperanza, y es Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu es conocido como Mahavadanyaya. ¿Por qué? Krishna Prema Pradaya. ¿Sí? Él ha venido a darnos este Krishna Prema, ¿sí? Que está en ese tope final de la lista. Él ha venido a entregárnoslo sin ninguna cualificación. La única cualificación es que simplemente aceptemos el canto de este Mahamantra de Krishna y que tratemos de cooperar en este movimiento de santidad. Entonces, lo que quería compartir con ustedes es esta linda realización de cómo nuestro maestro espiritual Srila Prabhupada nos ha entregado este tesoro, esta joya del Bhakti, que ha sido tan celosamente guardada por muchos sabios y santos a lo largo de toda la historia, ¿no? Que ha estado encapsulada, ¿no? en las escrituras confidenciales de los grandes sadhus que se han dedicado por años a hacer bhajan, aislados de toda la civilización, recluidos en los lugares sagrados de peregrinaje. Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y Srila Prabhupada nos han puesto al descubierto esta joya y nos la han entregado a nosotros. ¿A cambio de qué? De participar en este movimiento de santidad. Básicamente lo que quería compartir con ustedes hoy es cómo nosotros tenemos dos opciones para llegar a estos pasatiempos. Una se llama bhajan y es simplemente dedicarse a oír y cantar estos pasatiempos junto con el santo nombre de Krishna. Pero esa práctica es muy difícil. De hecho, para alguien que viva en una ciudad como Bogotá o cualquier otra capital del mundo, es prácticamente contradictorio como ocuparse en bhajan. Porque si uno se quiere ocupar en bhajan en una ciudad de este mundo occidental, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Este no es un sitio para practicar bhajan. Algunas veces los devotos, confundidos por falta de realización y falta de buena asociación, entran en esa idea, ¿no? De querer hacer bhajan dentro de este contexto, que es completamente desfavorable para el bhajan. Y por eso terminan confundiéndose, ¿no? Y desviándose del camino del bhakti. Mientras que está la otra alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa? Sankirtan.
Entonces, por la práctica de Sankirtan Yagya, ¿sí? Y por convertirse en un instrumento en las manos de Nityananda Prabhu, básicamente, ¿sí? Porque Sri Chaitanya Mahaprabhu es la forma en la que Krishna quiere experimentar los sentimientos de amor de sus devotos. Ese es el motivo principal por el cual Krishna asume esta forma, ¿sí? Pero cuando él se va para Jagannath Puri a absorberse en esos sentimientos de amor por Krishna, siguiendo el humor de Srimati Radharani, él ve que todos sus amigos empiezan a ir cada año a visitarle, ¿sí? Y después de que se acaba el primer Ratha Yatra, en donde van todos los devotos de Bengal a verlo, él toma un lado a Nityananda Prabhu y le dice: a partir de ahora no vuelves más para acá. Todos los devotos de Bengal pueden venir menos tú. Imagínense. Qué petición tan dolorosa. ¿Pero por qué? Porque era el encargado de predicar. Y él no tuvo ningún problema en aceptar la instrucción. Básicamente, por eso Srila Prabhupada ha tenido tanto empoderamiento para expandir este movimiento de Sankirtan a nivel mundial. Porque Prabhupada está completamente conectado con el humor de Nityananda Prabhu. Completamente conectado con este humor. Antes de que Srila Prabhupada llegara a Occidente, en Gaudiya Math se adoraban o se suelen adorar todavía deidades de Gaura Gadadhara, ¿sí? Que son deidades que manifiestan precisamente ese estado esotérico de Radha Krishna. Pero poder conectar con ese portal no es algo fácil, es algo muy esotérico. Quizás para devotos de la India puede ser fácil porque ellos nos llevan un montón de terreno en términos de Dharma, ¿sí? Como que para ellos los 4 principios regulativos son algo natural. Para nosotros todavía siguen siendo un desafío, ¿no? Incluso después de la iniciación, muchos devotos todavía tienen problemas. Entonces, es muy difícil conectar con el humor de Señor Chaitanya a través de ese espíritu tan interno, tan esotérico. Pero Prabhupada, ¿qué hizo? Estableció por el mundo entero deidades de obra en verdad. Porque Gornitai son extremadamente misericordiosos. No exigen ningún tipo de cualificación y aparte de ello, no aceptan ninguna ofensa. Hay muchas ofensas que se pueden cometer en el canto del Santo Nombre, en la práctica del servicio devocional, pero ellos no tienen en cuenta nada de eso. Ellos simplemente tienen en cuenta el deseo que uno tenga de servirles y de participar en este movimiento de servicio. Entonces Prabhupada, al instalar este Ishtadeva de Gornitai a lo largo del mundo, recibió el empoderamiento del Señor Nityananda. Y por eso es que vemos que este movimiento de Sankirtan se ha expandido por el mundo entero. Entonces, por colaborar, ¿no?, en este noble esfuerzo de expandir la conciencia de Krishna, es que podemos entrar en este esoterismo, ¿sí? Podemos sumergir nuestra mente en estos pasatiempos, ¿no? Y
estos pasatiempos son un océano. Y para uno nadar en ellos, tiene que aprender a nadar. Y el curso de natación de estos pasatiempos, entre otros, es precisamente el néctar de la devoción. Entonces, lo que yo particularmente, digamos que quise compartir esto porque es aquí en donde voy en mi lectura personal, un poco más adelante ya por la misericordia de Krishna, y mi realización al llegar acá, porque siempre he tenido un gran conflicto, al igual que muchos devotos en ISKCON, hemos tenido mucho conflicto con algunos devotos que dicen que Prabhupada no nos entregó todo completo, que solamente nos dio lo básico, que solamente nos dio Sambandha Tattva, que no nos dio Raga Bhakti, nos dio Raga Bhakti, que solamente nos dio Vaidhi Bhakti. Raga Bhakti significa amor espontáneo y Vaidhi Bhakti significa servicio devocional regulado. Es que Prabhupada no nos dio sino Vaidhi Bhakti. Por lo tanto, como que somos los que seguimos a Prabhupada, somos principiantes, y si realmente queremos ir más allá, tenemos que leer otros autores. Pero esta es la prueba de que Prabhupada nos ha entregado absolutamente todo. Absolutamente todo. Pero, como dice Srila Gaur Govinda Maharaj, nos lo ha entregado en la forma de semilla. ¿Qué quiere decir semilla? Quiere decir que para aquel que es neófito lo puede leer y puede entender lo que el neófito necesita. Pero aquel que es avanzado entiende que ahí está todo. Entonces, esa es la meta de estos pasatiempos, no es simplemente saltar, ¿no?, a leer esos libros, ¿no? A veces queremos, ¿no? Ese Bhagavad Gita, ¿no? Sri Upanishad, todo eso es muy básico para mí, yo quiero algo bien elevado, ¿no? Y vamos directamente, ¿no?, a leer esos libros, como si fuera una cuestión. Esta literatura está cargada de sabor espiritual. Entonces, aquí quise romper un poquito el esquema tradicional, ¿no? Y
tuve la osadía de leer estos pasatiempos que son bien íntimos y que seguramente ante los ojos de devotos más tradicionales puede ser una imprudencia, ¿no? Como hablar acerca de esto puede ser un poco imprudente porque existe la tendencia, ¿no?, de querer saltar, ¿sí?, de querer entrar en esto de manera prematura, ¿sí? Eso es algo natural en el alma condicionada. Pero, por otro lado, si no ponemos nuestra meta a la vista, entonces va a ser muy difícil sortear los obstáculos que se nos presenten en el camino. Necesitamos una motivación, como le pasó a Narada Muni. Narada Muni empezó a meditar en Krishna y Krishna apareció. Y él inmediatamente empezó a manifestar síntomas de éxtasis. ¿Y qué pasó? Krishna se fue. Y después Krishna le habló. Entonces él otra vez entró en meditación. Hizo todo así perfecto, como se lo habían explicado sus sikshas, gurus, ¿no? ¿Y qué pasó? Krishna no se manifestó esta vez, porque a Krishna no se le puede atar con ningún tipo de rutina externa. Pero Krishna sí le habló y le dijo: yo he aparecido ante ti a pesar de que todavía no estás cualificado, para darte una idea de qué es lo que te espera al final. Y esa fue la motivación que le dio Krishna para continuar su sadhana y lograr la perfección. De la misma manera, Prabhupada también nos dio lo mismo. Prabhupada nos entregó todos estos pasatiempos en la forma del Krishna Book para que los empecemos a contemplar desde ya, incluso en esta forma, para entender hacia dónde vamos. Pero al mismo tiempo, tomarnos el tiempo, ¿no?, para saborear el proceso etapa tras etapa. Es muy bonito eso. Lo que nos llega de forma fácil y barata no lo valoramos. Pero si tenemos que trabajar duro por él, seguramente no vamos a dejar que nadie nos lo quite. Así es. Voy a parar aquí. No sé si hay algún comentario, pregunta, antes de servir ¿sí? Entonces, el proceso de conciencia de Krishna es el proceso que nos permite reconstruir nuestro cuerpo inmortal. ¿Y cuál es nuestro cuerpo inmortal? No es este cuerpo hecho de elementos materiales. Nuestro cuerpo inmortal es el alma, que tiene una forma específica. El alma tiene una forma específica. No es simplemente un rayo de luz. No. El cuerpo espiritual es un cuerpo que debe estar dispuesto a participar en este tipo de actividades.
Esta es una de ellas, de millones y millones de actividades que ocurren en el mundo espiritual. Para poder participar de esas actividades que ocurren en el mundo espiritual, yo necesito un cuerpo espiritual. Es como, por ejemplo, no puedo entrar a una fiesta sin una invitación. Mahatma Prabhu dice, ¿qué es el Bhagavad Gita? Una invitación. Es una invitación a una fiesta. Entonces esta es la fiesta de la inmortalidad. ¿Sí? La muerte es solo. ¿Para qué? ¿Para quién es la muerte? Más el hecho de escuchar esto ya purifica tu existencia. Así no entiendas nada, el alma sí lo entiende perfectamente, porque ya sabe de qué le está hablando. Pero lo que tú tienes que hacer es tratar de convencer a tu mente y a tu inteligencia de hacer lo adecuado de aquí en adelante. De hacer lo adecuado de aquí en adelante es identificarte con tu cuerpo espiritual, no con tu cuerpo material. ¿Y cómo haces para identificar con tu cuerpo espiritual? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eso es todo lo que tienes que hacer. Cantar Hare Krishna. ¿Qué opina Melissa? ¿Muy enredado todo? Un poquito, ¿cierto? La esencia es cantar Hare Krishna. Y no te preocupes por entender muchas cosas. Uno lo va a entender toda su debido tiempo. No más. Como dice Krishna en el Bhagavad Gita, Ehinosmi, Tataha Dehe, Kaumaram Yauvanam Yara, Tataha Dehantara Praptir, Dhirastatra Namuya. Dhira significa una persona sobria, que no se perturba en el momento de la muerte. Entonces, este proceso de conciencia de Krishna está dado para volvernos sobrios. En este momento, influidos por la materia, somos demasiado emocionales. Nos afectan demasiado el oleaje material, el oleaje mental. Hoy estoy triste, mañana estoy feliz. Mañana estoy triste de nuevo, luego estoy otra vez feliz, ¿sí? Y así me la paso, ¿no? Y ese oleaje mental me pone en diferentes circunstancias materiales que me obligan a identificarme con el cuerpo. E identificado con el cuerpo, entonces sigo aceptando cuerpos, ¿sí? Y aceptando cuerpos, sigo cayendo en manos del concepto de la muerte. Sí, es que a mí sí me sorprendió mucho el pasatiempo de hoy, Okay. porque pues yo inclusive tengo miedo de leer el Krishna Book, porque siempre, pues yo sé que es una tontería, pero pues siempre se ha escuchado pues que llegar a los pasatiempos más íntimos, pues uno debe estar preparado. O sea, pero sí. eso aplica en el caso de las personas que sin leer los 9 cantos previos al Bhagavatam saltan al 10º canto. Sí, por eso. Entonces siempre he tenido ese miedo de si llego a un pasatiempo tan íntimo, vaya a sentirme agitada, y tenga pensamientos como me pasó de alguna manera hoy. Yo realmente no había escuchado ese pasatiempo. Es decir, había tenido de la pintura y ese tipo de cosas, pero no había escuchado el pasatiempo como tal. Entonces pues me doy cuenta que sí, definitivamente no estoy preparada para eso. Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir. Continuar.
Por eso Prabhupada dijo, primero el Gita, luego el Bhagavatam, luego el Chaitanya Charitamrita. ¿Sí? Y eso toma un tiempito. ¿Sí? Eso no es que uno de la noche a la mañana ya terminó todo. ¿Sí? Eso toma un tiempo. ¿Sí? Sobre todo, por ejemplo, para poder entender el Gita y conectarse con el Bhagavatam, toma un tiempo. Porque hay dos versos que están conectados entre sí, que conectan las dos escrituras entre sí. Del lado del Bhagavad Gita está el famoso verso Sarva Dharma Parityaga Mamekam Sharanam Vraja Hamtam Sarva Pavaya Mokshayisham Nasham. No debe rendirse a Krishna, ¿sí? Y liberarse de cualquier concepción de religión materialista, ¿sí? Es algo que incluso a los devotos nos cuesta todavía. ¿Sí? Decimos que el servicio devocional no es una religión, pero actuamos como si fuéramos religiosos, sectaristas, ¿sí? Todavía tenemos mucho de Kaitava Dharma. Kaitava Dharma significa religión materialista. Entonces ese verso precisamente conecta con el segundo verso del Bhagavatam que dice Dharma Projita Kaitava Paramon Nirmat Saranam Satam. Ese verso básicamente describe la cualificación para poder entender el Bhagavatam, y es estar completamente libre de cualquier motivación materialista en la práctica del servicio devocional y ser libre de envidia. Nirmat Saranam Satam, devoto libre de envidia. ¿Sí? Eso no lo va a obtener uno de la noche a la mañana. No es como que, ya estoy libre de envidia, ya puedo leer el 10º canto, ya puedo saborear. No es así de barato. Tenemos que continuar con el proceso. Pero visualizar la meta. Y que la meta está más cerca de lo que pensamos también. Tampoco es mitificar la meta. Eso yo nunca voy a poder. No, claro que sí. Señor Chaitanya, no te imaginas lo feliz que se pone cada vez que tú sales a la calle y sales a la calle a distribuir el santo. Muy feliz. Y la manera de él reciprocar, la manera de él devolver ese favor, no es que me va a dar para el arriendo o que me llegó la platica del agua, ¿sí? O el teléfono, no. La manera de reciprocar es precisamente dándonos la cualificación, el adhikar, para saborear estos pasatiempos, para poder entrar en la emoción del pasatiempo. Hay devotos que, por ejemplo, cuando escuchan esa parte en la que los devotos estaban abatidos de tristeza porque pensaron que Sri Chaitanya Mahaprabhu se había ido, hay devotos que entran en ese humor y lloran de separación. ¿Sí? Entonces, es real. Es real. Y por entrar en esos humores de separación, muchas necesidades materiales quedan suspendidas. Y por eso los devotos naturalmente renuncian al mundo material, porque se sumergen en unos estados emocionales, espirituales tan elevados que prácticamente se olvidan de sí mismos. Eso es yoga. Eso es yoga. Eso es verdadero yoga. Eso es verdadero yoga. Como Haridas Thakur, por ejemplo. Era el ejemplo de un verdadero yogi. ¿Sí? Una persona que no comía ni tomaba agua hasta que no terminara su sadhana de 196 rondas. Bueno, voy a dejar aquí porque la administración está llamándome la atención. Creo que pasado. Vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos de nuevo por acompañarnos hoy. Cantarás Sri Chaitanya Charitamrita. Jai Nitai Gaur Prema.